En este videito la idea es explicar un poquito de qué se trata un algoritmo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué es? ¿Qué significa el diseño de algoritmos? Un algoritmo simplemente es un procedimiento que me sirve para resolver un problema, ¿sí? Un problema tan simple como atarme los cordones de la zapatilla, ¿sí? Yo voy a tener una serie de pasos en cada uno de los cuadros, ¿sí? En cada uno de los cuadros tengo un paso de la secuencia en la que yo me ato los cordones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un algoritmo es un procedimiento que sigue una secuencia de pasos, ¿sí? Como lo veo acá en las figuras, ¿sí? Sigue una secuencia de pasos y me resuelve un problema. El problema en este caso de atarme las zapatillas. ¿Qué le falta a un algoritmo para hacer un programa? Estar codificado en un lenguaje de programación, ¿sí? Es decir, que la base de un programa es un algoritmo. Entonces yo tengo que tener bien claro que es un algoritmo para pasar después a un programa en un lenguaje de programación. Un algoritmo va a estar compuesto por una entrada, por un proceso y una salida. Es decir, va a haber cosas que yo transformo, que son la entrada, mediante un proceso, y devuelvo una salida. En el caso del algoritmo de el atado de las zapatillas, de los cordones de zapatillas, yo tenía como entrada, ¿sí?, las zapatillas desatadas. Como resultado del proceso, ¿sí?, de la secuencia de pasos, obtengo la salida que es las zapatillas atadas. ¿Qué característica va a tener un algoritmo? Un algoritmo debe ser preciso. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo utilizo los mismos datos, ¿sí?, el algoritmo no me puede dar un resultado diferente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo hubiera utilizado los, para una zapatilla el mismo procedimiento, ¿sí?, varias veces, no podría ser que a la salida estuviera desatada, ¿sí? Tendría que tener como resultado estar atada. Es lo mismo. Quiero decir, yo utilizo una fórmula en el proceso para algo y tiene que devolverme una salida en la que esté, en lo que tenga el mismo resultado si la repito varias veces en el tiempo. Un algoritmo debe estar definido. ¿Eso qué quiere decir? Eh, que yo tengo que ser específico en los pasos. Tengo que decir paso a paso qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Si voy a hacer, por ejemplo, un algoritmo para cocinar un huevo, tengo que decir primero utilizo la sartén, qué sartén, cuántos minutos voy a cocinar, ¿sí? Eso significa específico. Cuando especifico, por ejemplo, cuántos minutos voy a realizar el proceso, ese algoritmo para cocinar, el proceso, el tiempo de cocción, por ejemplo. Un algoritmo debe ser finito, quiere decir que yo no puedo estar infinitamente repitiendo las instrucciones, sino que tiene que tener un comienzo y un fin. Debe ser correcto, quiere decir que tiene que funcionar bien, ¿sí? No me sirve nada, ¿sí?, si utilizar un algoritmo si al final no me da un resultado correcto, que es el resultado que yo quería. Y tiene que ser independiente del lenguaje, porque cuando yo trabajo con un algoritmo todavía no tengo un lenguaje de programación. Estoy diseñando la solución sin tener en cuenta el lenguaje de programación. Un ejemplo de un algoritmo es calcular el área de un rectángulo, ¿sí? Tengo la altura, la base, esa sería tendría mi entrada, ¿sí? Mi entrada serían los datos de entrada. Tengo que tener bien claro antes que nada qué es lo que quiero como salida, ¿sí? Antes para plantear un algoritmo digo, bueno, ¿yo qué quiero como salida? Para esa salida, ¿qué datos yo necesitaría tener? Y una vez que tengo los datos y tengo la salida, ya puedo plantear mi proceso. En este caso sería buscar la fórmula. Eh, normalmente cuando yo conozco Normalmente, cuando yo represento un algoritmo que todavía no conozco ningún lenguaje de programación,
se utiliza el pseudocódigo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer una resta entre dos números enteros, defino los valores, que va a ser un número entero, otro número entero, ¿sí? En este caso voy a decirle a la persona que ingrese el primer número, que ingrese el segundo número, ¿sí? Y realizo la operación resta, como en este caso, ¿sí? Resto el número 1 menos el número 2. Y devuelvo el resultado. ¿Cómo realizo la validación de algoritmos? Es decir, como nosotros dijimos anteriormente que el algoritmo, ¿sí? Que el algoritmo debería ser un algoritmo correcto, ¿sí? Entonces yo tengo que validar que ese algoritmo es correcto, ¿sí? ¿Qué quiere decir que valido? Que me dé el resultado que debería dar ese algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco, ¿sí? Una tabla con mis entradas, en este caso, en el caso de la resta, tengo el número 1, el número 2 y voy colocando distintos valores para ir probando mi algoritmo, ¿sí? Entonces tengo una tabla con las entradas y otra tabla con las salidas, ¿sí? Entonces voy diciendo, bueno, la resta era mi algoritmo era el número 1 menos el número 2. Entonces yo acá voy a hacer 10 menos 2 y coloco la salida que es 8, ¿sí? Voy a colocar otro par de datos que son 200 y 50. 200 menos 50, 150. ¿Sí? Esa es la salida. Yo voy a ir haciendo, como decíamos recién, la secuencia como el algoritmo yo lo planteé para ver si ese algoritmo está bien. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que identificar los valores de entrada y los valores de salida y colocarlos los dos en tablitas. Acá en este caso tengo un solo resultado, que es la resta, pero podría tener más de un resultado. Vamos al concepto siguiente. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es lo que es número 1, número 2, resta? ¿Qué son? ¿Sí? ¿Qué son en un algoritmo? ¿Qué son para la computadora? En la computadora yo utilizo la noción de variable, ¿sí? La variable es simplemente un espacio de la memoria de la computadora, ¿sí? En la que yo voy a colocar un dato, ¿sí? Voy a colocar un contenido, que puede ser un número, una letra o un valor nulo, ¿sí? Puede ser un nulo. Eso es una variable. Entonces, ustedes cuando vean el concepto de variable, ¿sí? Tienen que asociarlo con la memoria de la computadora, ¿sí? Recuerden que la memoria de la computadora es finita, ¿sí? Entonces, siempre variable es la memoria de la computadora. Yo estoy colocando, escribiendo en la memoria de la computadora, ¿sí? A un determinado lugar le asigno un nombre, ¿sí? Y después tengo las constantes que son eh, también son direcciones de memoria de la computadora, pero la diferencia entre una variable y una constante, ¿sí? Es que la constante yo no la voy a cambiar, ¿sí? Va a tener siempre el mismo valor. Si yo le asigné, por ejemplo, como acá, el 325, ¿sí? El 325, no voy a poder cambiarlo ese valor, ¿sí? Sí, en el primer caso, en el caso de una variable, voy a poder cambiarlo durante el transcurso del programa. En cambio, una constante no voy a poder cambiar ese valor.